La ansiedad y los órdenes del amor. A veces me sentía con mucha ansiedad, no podía respirar, las taquicardias me asustaban tanto que mi vida se aceleraba más y me derrumbaba. Al final me enfrentaba a un sentimiento de impotencia, dolor y a la vez enojo conmigo misma. Los episodios eran tan constantes que tenía que ausentarme de mi trabajo y todo marchaba tan mal que deseaba morirme. Cuando me dijeron que mi ansiedad podría estar relacionada con la familia, no lo creí. Pensé, esto es un invento más. Este es el testimonio de una mujer a la que llamaremos Claudia para proteger su identidad, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la ansiedad? ¿Cuál puede ser el origen de la ansiedad? ¿Hay varios tipos de ansiedad? ¿Crees que tu historia familiar no afecta tu vida? Como cada semana te doy la bienvenida, hoy te hablaré de la ansiedad desde las técnicas terapéuticas que manejo, especialmente desde las constelaciones familiares y los órdenes del amor. Te invito de nuevo a un viaje. Aquí no se requiere pasaporte, mucho menos pasaje, tampoco maletas ni dinero. Tan solo se necesitan ganas de conectar con tu interior para transitar mejor las emociones y sensaciones que surjan. Te invito a extender tus propias alas, a conectar con tu respiración, a ordenarte en tu lugar, a sentir tu corazón y a quedarte hasta el final del vuelo. A pesar de las turbulencias internas, ellas te quieren enseñar tu propio camino de regreso a tu hogar. La ansiedad, ese miedo al futuro, te lleva a desconectarte del presente, el único tiempo donde los cambios son posibles y que te permite disfrutar de sus colores y matices, de esa suma de cada instante. Hay varios tipos de ansiedad y hay que ir donde médicos responsables que la puedan diagnosticar. A veces, cuando es demasiado intensa, es bueno medicarse con vigilancia médica y acompañada de terapia. Si no es así, no se pueden hallar las verdaderas causas que genera este trastorno que afecta, al igual que la depresión, a 30 millones de personas en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS. ¿Y esto de la historia familiar, qué tiene que ver con la ansiedad? La primera escala de este viaje es por los órdenes del amor, un concepto que acuñó el creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, y que son una gran lupa, un escáner que nos muestra todos los nudos que nos mantienen atadas y atados a un destino difícil vinculado con nuestro sistema familiar y que no nos permite pilotear nuestra propia nave porque hay mucha turbulencia y desorden. El peso del inconsciente. Todo aquello que está en el inconsciente personal, esa parte tuya oculta que no ves y donde se guardan todas tus heridas infantiles, tus miedos, tus dolores y enojos. Además, está el inconsciente familiar, que es lo que vivieron tus antepasados, esos dolores, miedos, traumas, conflictos, secretos, todo eso que vivieron los tuyos, sin importar si los conociste o no, si están vivos o no, tiene un enorme peso ahora en tu vida. Los órdenes del amor en los que descansan las constelaciones familiares nos hablan de 3 principios que son el de pertenencia, la jerarquía y el equilibrio en el dar y el tomar. Detrás de estos conceptos se esconden dinámicas profundas que, como si fueran inmensos imanes,
nos atraen para abrazar destinos difíciles de nuestros antepasados que nos limitan. La pertenencia nos dice que todas las personas que nacen en una familia solo por ese hecho pertenecen, sin importar qué hicieron o dejaron de hacer, y cuando excluimos a alguien, tanto la persona que excluye como el excluido generarán cargas a los descendientes y también para ellos y ellas mismas. Si este derecho no se cumple en una familia, si alguien se percibe excluida, que no pertenece, que no puede ocupar su lugar de origen, le generará mucha ansiedad, ya que en el interior cada quien carga con un profundo anhelo de pertenencia. Si se quedó viendo a una persona que tuvo un destino difícil, un conflicto, un duelo no asumido, un trauma que no se incluyó, puede generar una profunda inseguridad y ansiedad. La jerarquía. El segundo orden es el de jerarquía. Nos habla que cada integrante de la familia ocupa un lugar especial de acuerdo al momento en que llegó y que este no es intercambiable. Cada quien debe ocupar el puesto que se le asignó, si no, cargará con sus consecuencias. Por ejemplo, cuando una hija o un hijo no puede ocupar su lugar y se coloca en uno que no le pertenece, como ser la madre de su madre, este desorden puede generar mucha carga, dolor, enojo, incertidumbre y darle paso a episodios de ansiedad. El equilibrio en el dar y el tomar. El tercer orden, que es el equilibrio en el dar y el tomar, se expresa en una justa medida. Los más grandes, o sea, los padres, dan la vida. A los hijos e hijas nos toca solo tomarla, mientras que en relaciones igualitarias este orden se aplica con ciertos criterios, como de lo malo dar un poco menos y de lo bueno dar un poco más, para que los vínculos y relaciones sean saludables y puedan florecer. ¿Quién cuida el orden? En cada sistema existe un alma familiar que simula una torre de control, que cuida que los vuelos lleguen y salgan a la hora acordada y de manera segura. Esta alma que mencionamos antes, al igual que esta torre de control, cuida también que los órdenes del amor se cumplan. De lo contrario, se aplican sanciones para que la persona logre ordenarse y que en el sistema familiar se respire de nuevo el equilibrio perdido para que fluya el amor con facilidad. El origen de la ansiedad. La ansiedad es una experiencia común que afecta a muchas personas en diferentes momentos de sus vidas. La mayoría de los casos se presenta como una solución a situaciones estresantes, pero cuando se convierte en una constante puede afectar la calidad de vida. En el contexto de las constelaciones familiares, la ansiedad puede tener raíces más profundas que se relacionan con los llamados órdenes del amor. En la actualidad hemos aprendido a ver el cuerpo separado de la mente, las emociones y el alma. Sin embargo, debemos devolver nuestra mirada a la medicina ancestral que nos habla que somos un todo y estamos interconectados. En la mayoría de los casos, lo que experimenta el cuerpo es en base a cómo se vivieron las emociones en el pasado y desde ahí elabora una respuesta para reaccionar en el futuro. Desde las constelaciones familiares, el cuerpo es el espacio en el que se explora cómo se viven los órdenes del amor y que nos hablan de cuáles son los enredos en que la persona está atrapada durante su ansiedad y qué representa para ella ese exceso de miedo al futuro. Por ejemplo, en tu familia, ¿cómo se vivían los cambios?
Había mucha resistencia, negación, confrontación o aceptación. La familia es ese enorme espejo en el que aprendemos a cómo actuar ante las diferentes situaciones. Los excluidos del clan. La sabiduría del cuerpo nos manda mensajes sobre quién o quiénes de tus antepasados se quedaron atrapados en el futuro sin vivir en el presente. El cuerpo, sus miedos, enojos y dolores nos aportan información sobre el por qué en esta familia hay tantas resistencias a anclarse en el aquí y en el ahora, y qué mensajes nos da ese exceso de futuro. A quién o quiénes no se les pudo ver, reconocer y decirle: vos sí perteneces a esta familia, no importa lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, sos importante y tenés un lugar especial. ¿Quién en esta familia dejó de ocupar su lugar porque fue el excluido o la excluida? El innombrable, aquel del que no se puede hablar por vergüenza, por dolor, por miedo o por odio, ya que es la oveja negra del clan. La gran deuda. ¿Quién en esta familia trastocó los órdenes del amor y por lealtad a los suyos se ubicó desde la carencia, generando patrones de pobreza, dolor y miedo que aumentan la ansiedad en los suyos? ¿Quién o quiénes de nuestro clan dieron demasiado y se olvidaron de ellas o ellos mismos, ya que nunca se sintieron reconocidos y los demás nunca pudieron compensar y se generó una enorme deuda? De esta manera se forma un patrón de desequilibrio. Así unos consideran que no son suficientes y otros que dan demasiado, y esto se reproduce en sus demás relaciones y vínculos. ¿Quién o quiénes de nuestra familia fueron perpetradores, asesinados, violadores o víctimas, dando lugar a grandes campos de dolor, odio, miedo, enojo, que se quedaron congelados y ahora forman parte de nuestro ADN emocional, generándonos ansiedad y miedo? Los mensajes de la ansiedad y su importancia. La ansiedad tiene muchos detonantes como el estrés, la exigencia, el perfeccionismo, la migración, la incertidumbre, la falta de información, la pérdida de control, etc. Ella es una aliada que desea que escuchemos sus mensajes para escribir una historia diferente en la que nos ordenemos frente a nuestro sistema familiar. La historia de Claudia que les compartí al inicio nos revela que la ansiedad a menudo es un sistema de desórdenes más profundos dentro de nuestro sistema familiar. Un excluido no visto, un duelo inconcluso, no ocupar el lugar asignado en el clan o un desequilibrio en el dar y el tomar. Al explorar los órdenes del amor y las dinámicas que nos afectan, podemos empezar a sanar y liberar las cargas que hemos heredado. Si te identificas con esta historia, ten presente que el primer paso en este viaje de múltiples estaciones es ir a tu interior para explorar las raíces de tu ansiedad, soltar las maletas pesadas del dolor, el desorden, miedo, de odio, de secretos, para que viajes con menos carga y más espacio para sentir tu propia dicha y tus sueños. Si te parecen interesantes los temas, te invito a suscribirte a mi canal para que no te perdas los nuevos contenidos que voy subiendo. Si en este viaje aprendiste algo nuevo, déjame un me gusta y sobre todo te motivo a compartir y a comentar. Deseo que abracemos los órdenes del amor para que todo lo excluido se incluya, para que en la gran mesa de la familia tengamos siempre y disfrutemos de un lugar especial, que haya un buen equilibrio que nos lleve a conectar con el aquí y el ahora para pilotear la nave de nuestro cuerpo con sabiduría,
humildad y compasión. Abracitos y hasta la próxima.